En el contexto de la Reforma protestante, el calvinismo emerge como una de las corrientes más influyentes y distintivas, impulsada por la figura del teólogo suizo Juan Calvino. Nacido en 1509 en Noyon, Francia, Calvino fue una mente brillante y un reformador apasionado que, al igual que su contemporáneo Martín Lutero, buscó volver a las raíces del cristianismo primitivo, pero con una perspectiva teológica única que marcaría un hito en la historia del protestantismo. A diferencia de Lutero, cuya reforma se centró en la justificación por la fe y la crítica de las prácticas de la Iglesia católica, el enfoque de Calvino abarcó una visión más sistemática y amplia de la teología. Su obra más destacada, Institución de la Religión Cristiana, publicada por primera vez en 1536, se convirtió en un texto fundamental del calvinismo. En ella, Calvino estableció las bases de su teología, enfatizando la soberanía de Dios, la predestinación y la necesidad de una vida cristiana disciplinada. Una de las ideas centrales del calvinismo es la doctrina de la predestinación, que sostiene que Dios, en su infinita sabiduría, ha determinado desde la eternidad quiénes serán salvos y quiénes no. Esta noción, aunque controvertida, proporcionó consuelo a muchos creyentes, pues aseguraba que la salvación no dependía de los esfuerzos humanos, sino de la gracia divina. Calvino sostenía que el creyente, al comprender esta verdad, debería vivir una vida de gratitud y obediencia a Dios, reflejando su fe a través de una vida moral y ética rigurosa. El impacto del calvinismo no se limitó a la teología. En Ginebra, donde Calvino se estableció en 1536, la ciudad se convirtió en un modelo de gobierno cristiano. Bajo su liderazgo, Ginebra adoptó un sistema de gobierno basado en principios protestantes, donde los ancianos y ministros de la Iglesia participaban activamente en la vida política y social de la comunidad. Este modelo de Iglesia y Estado, conocido como teocracia, promovió una comunidad moralmente disciplinada, en la que la vida pública y privada de los ciudadanos debía alinearse con las enseñanzas bíblicas. La influencia de Calvino se expandió rápidamente a otras regiones de Europa. A través de la predicación y la educación, el calvinismo se estableció en Francia, donde los hugonotes, como se conocía a los seguidores de Calvino, se convirtieron en un grupo importante, a pesar de enfrentar severas persecuciones. Las ideas calvinistas también se difundieron en los Países Bajos, Escocia y más tarde en Inglaterra, donde influyeron en el desarrollo de la Iglesia presbiteriana y otras denominaciones reformadas. El calvinismo no solo tuvo un impacto espiritual, sino que también moldeó el pensamiento político y social. En Escocia, el reformador John Knox, inspirado por las enseñanzas de Calvino, lideró la reforma en su país y estableció la Iglesia presbiteriana. La visión calvinista de un gobierno basado en principios bíblicos fomentó ideas sobre la separación de la Iglesia y el Estado, así como la participación activa de los laicos en asuntos de la comunidad. Además, el calvinismo influyó en el desarrollo del capitalismo en Europa y América. La ética de trabajo calvinista, que valoraba la diligencia, la frugalidad y la responsabilidad individual, se asoció con el surgimiento de un espíritu empresarial que impulsó la economía moderna. Max Weber, un sociólogo alemán, argumentó en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo que la ética calvinista contribuyó significativamente al desarrollo del capitalismo occidental. Sin embargo, el calvinismo también enfrentó sus desafíos. La rigidez de su doctrina y su énfasis en la predestinación llevaron a tensiones internas y divisiones dentro del movimiento reformista. La controversia sobre la naturaleza de la comunión, la relación entre la Iglesia y el Estado, y la interpretación de las Escrituras generaron desacuerdos
que resultaron en la aparición de diversas ramas del calvinismo. A pesar de estos desafíos, el legado de Calvino y el calvinismo perduran hasta hoy. Su influencia se puede observar en numerosas denominaciones protestantes en todo el mundo, así como en las prácticas y creencias de millones de cristianos que valoran la importancia de la Escritura, la soberanía de Dios y la vida ética. En conclusión, el calvinismo, bajo el liderazgo de Juan Calvino, no solo enriqueció la teología protestante, sino que también tuvo un impacto profundo en la política, la economía y la cultura de Europa y más allá. Su enfoque sistemático y su visión de una vida cristiana disciplinada continuaron moldeando el protestantismo, dejando un legado que sigue vigente en la actualidad. La Reforma, en su pluralidad de voces y matices, se consolidó como un movimiento que transformó no solo la fe cristiana, sino también la estructura misma de la sociedad europea.